Muy buenas tardes. Bienvenidos al Salón de Actos de la Biblioteca Nacional, donde hoy vamos a presentar un libro excepcional en un año cervantino excepcional. Un libro excepcional porque es la primera vez que se publican juntos todos los autógrafos conocidos de Cervantes. Esperemos que se puedan conocer otros nuevos autógrafos. De hecho, salió la noticia no hace mucho que en Sevilla se habían descubierto un par de documentos firmados también por Cervantes. Quizá vayan apareciendo más, pero este libro recoge todos los autógrafos conocidos. Es un libro hermoso en la forma y también precioso en el contenido, que ha sido oportunísimo editar este año. Por eso, para la Biblioteca Nacional es una satisfacción tener hoy aquí este acto de presentación. La idea se la debemos a Dionisio Redondo, director de la editorial Círculo Científico Taberna Libraria, que realmente hace ediciones que siempre valen la pena, Dionisio. Muchas gracias porque de esta manera contribuyes no solamente a dar a conocer, a difundir la belleza del patrimonio bibliográfico y documental, sino también fundamentalmente, y lo más importante, a incrementar su valor, puesto que se conoce mejor su contenido. Así que muchas gracias por ello. Y digo que es también precioso en el fondo porque ha contado con 4 especialistas de lujo que cada uno de ellos ha hecho los estudios correspondientes para, como decíamos, de verdad dar a conocer el valor de lo que se está editando, ¿no? Son las personas que hoy nos acompañan en la mesa: el Juan Gil, académico que ha estudiado la ortografía de Cervantes; Sandra Cerro, que ha realizado el estudio grafológico de Miguel de Cervantes; José Manuel Lucía Mejías, que ha estudiado los autógrafos cervantinos o el rastro perdido en los siglos de oro; y la profesora Elisa Ruiz, que se ha ocupado del estudio paleográfico y diplomático de los autógrafos cervantinos. Estos autógrafos, que como digo son todos los que contienen la edición facsimilar, se pueden contemplar en una parte importante, todos los que se conservan en instituciones españolas, en la exposición que, aviso, que se cierra el día 29 de este mes, por si alguno no la ha visto, Miguel de Cervantes, de la vida al mito. Es también la primera vez que en esta exposición, comisariada por el profesor José Manuel Lucía, que ha sido también José Manuel, no sé cómo has dado abasto en este año cervantino con tantos estudios que has hecho y has tenido que hacer. Es una exposición que, como digo, se cierra el día 29 y va a ser la exposición más visitada, con gran diferencia, de la Biblioteca Nacional. Yo creo que vamos a superar los 80.000 visitantes, que en una exposición de la Biblioteca Nacional triplica cualquier récord que habíamos tenido antes con cualquier exposición que habíamos hecho en esta casa. Así que enhorabuena también a José Manuel por el trabajo realizado. También quiero decir que José Manuel ha sido el autor, ha logrado convertir una parte de la biografía de Cervantes, La juventud de Cervantes, en un bestseller. Ya va por la 4ª edición, creo recordar, ¿no, José Manuel? Tu libro de La juventud de Cervantes. Yo creo que es un hecho realmente muy reseñable que un libro que cuenta la vida de Cervantes tenga 4 ediciones en pocos meses. O sea que hemos trabajado también en la Biblioteca Nacional lo que hemos podido por intentar en este año recordar la figura de Cervantes como merece. Y sin duda, obras, ediciones de estas características contribuyen a ello. Ya sin más, les agradezco que nos acompañen hoy y les dejo con los verdaderos protagonistas de esta presentación, que son quienes de verdad conocen el contenido de la obra. Muchas gracias por el trabajo, por el estudio y, sobre todo, por acudir hoy a contárnoslo a la Biblioteca Nacional. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes y muchas gracias, Ana Santos, por
hacer verdad, una vez más, lo que es un lema de esta casa, que es la casa de los libros de todos, pero también es la casa de todos los lectores y de todos los amantes, en este caso, de Cervantes y de la literatura. Y estamos en un momento de celebración, no solamente por la presentación del libro, sino porque además en los recientemente anunciados premios de la edición por el Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte, precisamente se le ha concedido el primer premio en la modalidad, el primer premio de edición en la modalidad de facsímil, precisamente a la Taberna Libraria y a Dionisio Redondo por el trabajo de los autógrafos. Así que no solamente estamos presentando una obra única, sino que además estamos presentando, gracias a ese premio, una obra que demuestra la excelencia de aquellos que han trabajado o estaban planteando en el jurado precisamente cuál era el mejor facsímil, cuál era el mejor trabajo de acercamiento de piezas únicas a todo el público o a las personas que puedan acercarse a él. Realmente es también algo que queríamos y que Dionisio Redondo, desde la editorial, tenía un gran interés precisamente en que pudiéramos tener este encuentro alrededor de los autógrafos, precisamente en la Biblioteca Nacional y precisamente en el momento en el que todavía esos originales los tenemos justo enfrente de nosotros. Nosotros somos como el espejo, como lo es el facsímil, de una realidad que ahora la tenemos en la sala que está enfrente de esta sala de conferencias y con esa posibilidad de poder tocar, hablar, tener entre las manos lo que sabemos que son piezas únicas, que durante meses las hemos tenido delante de los ojos, pero que ya a partir del domingo volverán al Ayuntamiento de Carmona, volverán a Simancas, volverán precisamente a la Biblioteca Nacional, a los depósitos de la Biblioteca Nacional, y ya solamente los especialistas tendrán oportunidad de acercarse a ellos para seguir indagando en los grandes misterios que todavía nos presenta Cervantes. Bueno, gracias a la Taberna Literaria, gracias a este lado del espejo en el que nos colocamos, también ustedes van a poder disfrutar de ahora el facsímil, de esos materiales, poder tenerlo en su casa, poder tocarlo, poder realmente hacer ese maravilloso experiencia, tener esa maravillosa experiencia de tener lo poco único que Cervantes escribió de su propia mano en su vida, estos 11 manuscritos, estos 11 documentos, más uno, añadidura, que ahora explicaré por qué está en este conjunto, precisamente como algo único. Pero quería empezar destacando algo que es la importancia de la recopilación de este corpus que por primera vez se ha establecido y el estudio, el volumen de estudios, que luego también acompaña precisamente a los facsímiles y del que somos autores los que estamos en esta mesa, además de algunos otros que no han podido acompañarnos y que, de alguna manera, vienen a reflejar la importancia. Porque hasta este momento lo que nosotros teníamos para poder trabajar con los autógrafos cervantinos era este pequeño libro que se había publicado en 1954, precisamente en Austin, en Texas, que eran los autógrafos cervantinos por Romera Navarro. Este pequeño libro, que es una reproducción de 10 autógrafos, algunos de ellos, lógicamente, incorporados en nuestro corpus y algunos de ellos desechados porque desde 1954 no solamente se han descubierto otros autógrafos, sino que algunos de los que en este libro aparecían como autógrafos verdaderos de Cervantes, ahora sabemos que son autógrafos falsos. Entonces, de pronto, creo que hemos dado un paso cualitativo importantísimo en el conocimiento de Cervantes, precisamente en este año tan importante que es el del reconocimiento, la celebración, el recuerdo de los 400 años de la muerte de Cervantes. Así que realmente a todos los que en un momento dado se plantearon con Dionisio Redondo, que realmente siempre estamos nosotros y siempre decimos cuando terminamos que Dionisio tenía que estar aquí en medio, porque realmente ha sido el alma mater, el impulsor de esta historia. Yo quería recordar precisamente, hace como 2 años que venía trabajando en esa biografía de Cervantes,
Di una conferencia sobre la documentación cervantina en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid. Y cuando terminé hablando de la escasez de documentos que había sobre la vida de Cervantes, la escasez de autógrafos, que en un momento dado, incluso en ese momento, yo hablaba de 9 autógrafos, que son los que realmente teníamos, no los 11 que luego aparecen en el libro. De pronto, cuando terminó, una persona se me acercó y de pronto me dijo, pero ¿no es posible que no se haya hecho un estudio grafológico de la letra de Cervantes? ¿No es posible que no haya un libro en donde todo eso que estás contando esté recogido, ¿no? Y realmente yo no pude nada más que contestar y decir, es cierto, ¿cómo es posible que a la altura del año 2014 todavía no tengamos un proyecto de este tipo, ¿no? Con Cervantes, las casualidades no creo que lo sean, sino que todo luego es un camino, porque si esta conferencia la di un jueves, el lunes me encontré en el buzón de mi ordenador, del correo electrónico, una propaganda, precisamente, de Taberna Libraria, en donde se hablaba de un proyecto que estaba ya muy avanzado y que se podía ya hacer la prepublicación y comprarlo, que era precisamente los autógrafos de Miguel de Cervantes. Entonces, cuando yo de pronto vi aquello, de pronto dije, bueno, ¿cómo es posible qué bien que eso que era un sueño del jueves pasado, ya el martes se está convirtiendo en una realidad? Y ahí es cuando también entro en contacto con Dionisio y me permite el lujo de poder trabajar precisamente en este proyecto, que realmente yo creo que es uno de los grandes proyectos precisamente del centenario. Es decir, poder tener accesible este material único precisamente de Cervantes, esto que realmente es el ADN de Cervantes. Aquí tenemos estos documentos que tenemos la seguridad que el puño y letra de Cervantes estuvo encima de este papel. Esta es su letra, esa letra bastarda que nos habla precisamente de sus pretensiones de trabajo como secretario, esos datos que en un momento dado nos está dando. Vista la importancia, yo quería también destacar en mi intervención, que seguramente sea de las más breves, porque lo importante también es ir hacia el documento y comprender también no solamente el objeto en sí, codicológico y de carácter paleográfico, sino también lo que conlleva y lo que tiene su ortografía y luego su grafología. Sí que quería destacarles algunos aspectos de su contenido. ¿Qué es lo que se van a encontrar y qué nos encontramos en estos 11 más 1 documentos que aparecen en esta publicación, estos autógrafos cervantinos? Nos vamos a encontrar a un Cervantes que está escribiendo para contestar, dar respuesta a muchas de las peticiones que le hace el Consejo de Hacienda en su trabajo de contador, en su trabajo de contaduría, en su trabajo dentro de la hacienda pública, precisamente de recaudador de impuestos en Andalucía, que es el trabajo realmente que él va a tener después de que ese sueño americano, esa merced que él pide para irse con un puesto en América, a partir ya de 1590 le van a decir que no. Y le van a contestar del Consejo de Indias aquello de busque por acá en que se le haga merced, y precisamente esa merced será uno de estos puestos de recaudador. Pero son documentos que no tienen nada que ver con su vida personal. No conservamos nada de esa vida personal de Cervantes, pero son documentos que, leídos atentamente, nos dejan ver y entrever lo que es la vida cotidiana. A lo mejor no la vida personal de un Cervantes concreto que nos cuenta qué opina, qué piensa sobre determinados aspectos de la vida, que nos gustaría tanto encontrar, saber qué opina sobre Lope de Vega, realmente, no lo que escribe y lo que publica en sus obras, sino lo que él en un momento dado podía dejar constancia en un documento, o lo que podría estar opinando de su propia vida, o de su matrimonio, o de sus relaciones personales, o de si hacía mucho o no calor en Andalucía. Nos da lo mismo. Como no tenemos nada de Cervantes, cualquier detalle personal de Cervantes sería como una gran estrella o como algo material importantísimo. Pero ¿qué nos lo vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar pequeños destellos, pequeñas grietas de su vida o de su opinión de sobre sí mismo y sobre su trabajo precisamente en estos documentos. Como les digo, son todos documentos desde 1582, esa primera carta que va a pedir precisamente y que va a enviar al secretario Antonio de Eraso solicitando, pidiendo que le tenga en cuenta en alguno de los puestos vacantes o lamentando de que no haya ninguno de esos puestos vacantes, y que ya en el 17 de febrero de 1582 nos va a confesar
que ya tiene muy adelantada ese libro de pastores que se llama La Galatea, libro que no terminará de publicar hasta 3 años después, en 1585. Pero ya tenemos a la Galatea que se está allí escribiendo. Pero a mí sí hay un documento que me gusta muchísimo, y tengo el libro para recordarles alguna cosa, es hasta qué grado de minuciosidad había que tener un recaudador a la hora de hacer su trabajo. Es decir, nosotros nos vamos a encontrar con cuentas que nos va a hablar de la cantidad de fanegas de trigo, de cebada, la cantidad de material que en un momento dado se va a necesitar para hacer los bizcochos, todo ese alimento necesario para las galeras. A fin de cuentas, estamos en el Comisario General de Abastos, tanto de la Armada Invencible primero como luego de las galeras reales, etcétera. Pero hay un documento que es el documento número 2, fechado en febrero de 1589, en donde Cervantes va a dejar cuenta de los gastos que él dice, que me parecen fantásticos, los gastos menudos. Es decir, todo el trabajo que tiene que hacer un recaudador de impuestos. Imagínense lo que es ir a recaudar impuestos, ir a un lugar en donde él lleva una notificación de la cantidad de trigo, cebada y aceite que tiene que recaudar en una determinada población. No solamente la preocupación de encontrar ese material o esos productos, sino también todo lo que conlleva en un momento dado el trabajo diario. Dice, comencé la molienda el mes de agosto y gasté en aquel mes y en el de septiembre 6 reales de aceite para los candiles que ardían en los almacenes. De papel y tinta de 2 meses 6 reales, de 4 palas 6 reales, de hondas y escobas 6 reales. Alquiler de unas esteras para un almacén 6 reales. De encerrar 500 fanegas de trigo que estaban en un patio descubierto para hacer un ensayo y llovió y fue menester recogéllo con presteza y tomé gente para que me ayudase, además que servía en la molienda, 6 reales. Porque claro, no solamente es recaudar, sino que en un momento dado puede llover y lógicamente no se puede estropear todo el trabajo que se tiene hecho, pero incluso algo que me parece fantástico. A un cerrajero que fue conmigo a los cortijos del campo y decerrajó algunos aposentos donde había trigo, 6 reales. Porque claro, uno de los grandes problemas que se va a encontrar el recaudador es que va a saber que detrás de un almacén, ahí está el trigo que quiere, pero lógicamente los dueños no le van a abrir la puerta y va a tener que llevar precisamente un cerrajero al que va a tener que continuamente estar pagando. El alquiler de 4 candados para los almacenes de la harina y de trigo, 8 reales. El otro día fui al campo, di a un cerrajero 6 reales, o de mudar 2000 fanegas de trigo a otro almacén porque se lo comía el gorgojo y cogí más gente de la ordinaria, 6 reales. Es decir, tenemos esa vida cotidiana en donde nos van a contar estos documentos, como tantos otros que en el fondo hemos conservado de Cervantes, precisamente todos estos aspectos que también nos vienen a hablar de esa personalidad o de ese trabajo que tiene que hacer el día a día. Pero imagínense en un momento dado lo que va a suceder con un documento muy interesante, el único que se conserva fuera del archivo de Simancas o el de la Biblioteca Nacional, que es precisamente el que se conserva en el Ayuntamiento de Carmona. Entonces, el Ayuntamiento de Carmona va a recibir precisamente la notificación, un memorial, una petición de Miguel de Cervantes para que le vayan preparando los productos necesarios para la recaudación que tiene que hacer. Y en un momento dado, dice Cervantes, dice que y porque para podellas juntar con la brevedad que su majestad las pide, no lo puedo hacer, por no tener noticia de quién las tiene. Entonces, decir, bueno, díganme ya a qué personas voy a tener que ir directamente, porque son las personas que tienen este dinero, estos productos, y para evitar las quejas que se suelen recrecer de sacar más cantidad al pobre que al rico, pide y suplica a vuestras mercedes sean servidos de hacer un repartimiento de la cantidad que se le puede dar. Esa preocupación también que en un momento dado va a tener Cervantes de prepárenme el repartimiento, porque si no al final a mí que me va a tocar lo de siempre, tener que estar sacando lo que yo veo más evidente, que al final lo que veo más evidente es lo que tengo más cercano, que suelen ser al final los más pobres, mientras que los ricos terminan teniendo, sin terminar pagando sus impuestos.
Como ven, el tiempo no es que sea circular, sino que no cambia. Quiere decir que podemos, digamos, esa misma petición, seguramente que más de un recaudador de impuestos hoy en día en el Ministerio de Hacienda lo está pidiendo para que no pasen las cosas que nos pasan, ¿no? Y algo, por ejemplo, ya para terminar, simplemente otro documento, el número 9, en donde precisamente se le va a pedir que en un momento dado haga nuevas fianzas precisamente para seguir con el trabajo de la recaudación de impuestos. Y en un momento dado, él va a hablar de sí mismo y va a hablar de cuál es su idea que tiene el propio Cervantes del trabajo que está realizando. Y de pronto dice: a vuestra Alteza suplico, le pide unas fianzas y dice: por favor, no me haga pagar más dinero o poner más fianzas, ya con lo que he puesto me parece que es suficiente. Y dice: a vuestra Alteza suplico, atento, que yo no tengo más fianzas y que son bastantes 4.000 ducados. Y además de esos 4.000 ducados, que es lo que ha puesto, de pronto él está poniendo su otro gran valor, el gran valor que tiene Cervantes. Y es, dice: y ser yo hombre conocido, de crédito y casado en este lugar. Un hombre de crédito, conocido por todos en el trabajo que realiza, y precisamente eso ya también es un valor añadido no solamente al elemento pecuniario, no solamente a esas monedas, a esos 4.000. ¿Qué es lo que se van a encontrar? Ese conjunto de 11, precisamente, autógrafos, los 11 autógrafos que hoy en día tenemos seguridad que hemos conservado, 11 autógrafos que, como contará ahora la profesora Elisa Ruiz, se han ampliado precisamente también por este libro, porque precisamente uno de esos últimos autógrafos estaba incompleto, uno precisamente de los que están hoy en día en Estados Unidos, y gracias a la investigación que ha llevado Elisa Ruiz en el libro, ha descubierto precisamente ese inicio de ese autógrafo en Simancas, y realmente podemos ahora decir no solamente que el libro es excepcional por la factura, por el contenido, sino también porque ha generado conocimiento y hemos mejorado el conocimiento. Pero en realidad el libro se compone de 12, y ese último es un medio autógrafo o casi ni podríamos decir medio autógrafo, pero sí que es una pieza tan excepcional, tan importante dentro de nuestra cultura y tan importante además dentro de ese ámbito precisamente relacionado con Cervantes, que creo que con buen criterio Dionisio Redondo, la editorial Taberna Libraria, decidió precisamente incorporarlo. ¿Cuál es el último documento? Ese último documento es la petición de licencia y privilegio que en 1604 se pide precisamente para publicar la primera parte del Quijote. Si todos los documentos tienen que ver con el trabajo o la aspiración a tener una merced de Cervantes y sobre todo con su trabajo de recaudador de impuestos, este último documento tiene que ver precisamente con esa vida literaria tan importante, tan necesaria, imprescindible para publicar un libro, que es precisamente la petición de licencia y privilegio. ¿Qué sucede? En ese documento lo único que es de Cervantes es la firma, porque aunque él es el poseedor, el autor de la obra, quien está detrás ya de esa petición, de ese documento legal, va a ser precisamente el librero Francisco de Robles, que es quien está también detrás del encargo editorial de ese libro de caballerías, que es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que se pone a la venta en los últimos meses de 1604, en los primeros de 1605, en las librerías que tiene Francisco de Robles, tanto en Valladolid como en Madrid, la que es la corte en este momento y la que fue la corte y a la que luego seguirá siendo precisamente en los años después. Así que ese documento, aunque solamente sea la firma, ese Miguel de Cervantes particular, que ahora veremos, seguramente, veremos en unas de las diapositivas, precisamente tiene también ese valor de rescatar al que es el Cervantes, no el recaudador de impuestos, el hombre solamente que vivió, sino ese creador de esa obra tan importante como es el Quijote, como el resto de las obras que luego publicará a partir de 1613 y que precisamente hace de él ese genio creador que en un momento dado nos sigue convocando 400 años después y hace que siga siendo un desafío en su pensamiento, en su obra y que nos obliga en un momento dado, como es ahora, no solamente a leer las pocas
mínimas grietas de su propia vida que nos ha dejado en los autógrafos, sino algo que también forma parte del ser y de la persona de Cervantes, que son sus obras, y que precisamente qué mejor homenaje le podemos hacer que no solamente en este año, en estos 400 años de su muerte, que es comprar, lógicamente, el libro de los autógrafos y también aprovechar y leer y releer y volver a leer precisamente sus obras. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la Biblioteca Nacional de España su amable y generosa acogida en esta casa, que yo siento como propia. Y dicho esto, aprovecho coyunturalmente felicitar al editor Dionisio Redondo, porque me acabo de enterar, no lo sabía, que acaban de otorgar el primer premio por la edición facsímil, así que vaya por delante mi felicitación más cordial. Y dicho esto, sin más preámbulo, y para no hacer este acto excesivamente extenso, vamos a ver algunos aspectos complementarios de lo que ha dicho el que me ha precedido en el uso de la palabra. Sobre la figura de Cervantes se ha producido un fenómeno o un proceso de mitificación a lo largo de los años y particularmente muchas veces a causa de una bibliografía excesiva y poco rigurosa. Por tanto, creo que este delicioso emblema que tenemos aquí, obra de Sebastián de Covarrubias, el autor de ese diccionario imprescindible que es el tesoro de la lengua castellana o española, este emblema moral creo que resume muy bien la ambigüedad y la situación biográfica de nuestro protagonista, don Miguel de Cervantes. Se trata de un emblema en donde tenemos, como se llamaba en el lenguaje de la época, tenemos por un lado el cuerpo o imagen del emblema, que es un complejo laberinto, y encima la figura de un caballero. Y luego, como alma o lema del emblema, un verso del libro octavo de las Metamorfosis de Ovidio, que traducido al castellano dice: «Tan grande es el engañoso artificio de esta construcción», en donde, a continuación, Covarrubias explica, ¿verdad?, que esta construcción es un uso metafórico de lo que es la corte. Realmente la corte es compleja y es muy difícil penetrar en el mundo caótico, dificultoso, problemático de la corte. Y yo creo que este emblema a mí simbólicamente me refleja muy bien la vida de Cervantes, porque realmente él se pasó la vida buscando penetrar en ese mundo de la corte y conseguir una palabra que para él fue, en la época tenía un valor muy amplio, que es el concepto de merced. Raro es el documento de los que tenemos aquí en donde no aparece la palabra merced. Él buscaba por encima de todo penetrar en la corte gracias a conseguir una merced que fuese un puesto ideal para él, para sus necesidades y sus aspiraciones en la corte. Y dicho esto, una vez ya planteado esta situación de que a lo largo de todos los documentos se ve esa lucha denodada de don Miguel por penetrar en la corte, estar de acuerdo con la justicia, justificar su papel como recaudador de impuestos, estar continuamente agobiado, ¿verdad?, por la presión de a los que él realmente solicitaba unos tributos, y por otro lado la propia Hacienda que le recaudaba que hiciese puntualmente sus firmas, es decir, una vida compleja desde el punto de vista de este servidor público. Por ello, los 12 documentos que hoy se editan, que forman el corpus de documentos cervantinos, creo que constituye lo que nos permite ser lo que hoy llamaríamos metafóricamente el auténtico ADN
de Cervantes, en la medida en que no conservamos ningún texto autógrafo de carácter literario, a pesar de su abundante y espléndida producción. Por tanto, estos modestos documentos, si queremos, constituyen la única fuente para poder recuperar, reconstruir arqueológicamente la personalidad, la auténtica personalidad, dejando a un lado las mitificaciones de lo que fue esta persona. Y dicho esto, este es el corpus, vamos ya a entrar en materia de una forma un poco más precisa. Este es el corpus de documentos que aquí se publican. Como veis, son 12. Estos 12 documentos, unos son plenamente autógrafos, totalmente autógrafos, otros son parcialmente autógrafos, es decir, hay trozos hechos por el propio Cervantes y otros trozos que se deben a servidores o funcionarios de la Administración que complementan el propio documento. Y por último, hay algún documento del cual solamente la firma autógrafa es lo que conservamos. Por supuesto, hay otras firmas autógrafas, se ha aludido aquí a Sevilla, ¿verdad? Realmente son unas firmas autógrafas que aparecen en un proceso, pero firmas de autógrafos de Cervantes hay más, ¿verdad? En Simancas también hay otras varias, es decir, que es un número de firmas más abundante de lo que realmente aquí se reproduce. Pero son exclusivamente una pura firma. Bien, entonces, si vemos en este cuadro, podemos observar que tenemos cronológicamente las fechas y los lugares de producción de esos documentos, la edad que tenía Cervantes cuando fue redactando cada uno de estos documentos, el número de firmas autógrafas que figuran en los mismos, y luego en las asignaturas encontramos en qué depósito, en qué centros se encuentran esos documentos en la actualidad. Y podemos ver que todos ellos se encuentran en la península ibérica, salvo 3 piezas que partieron, fueron a través de Francia, ¿verdad?, llegan a los Estados Unidos y en 1934 son adquiridos por la Biblioteca Rosenbach de Filadelfia. Entonces, quiere decirse que cuando yo empecé este trabajo arduo de transcripción de los documentos, cuando yo empecé este trabajo arduo de transcripción de los documentos, me di cuenta de que uno de ellos estaba incompleto y es cuando, como ha contado el doctor Lucía Mejías, cuando con paciencia, ¿verdad?, pues empecé a hacer la búsqueda por Simancas con esperanza y poca fe de poder encontrar la parte que faltaba. Y bueno, la verdad es que tuve un golpe de suerte y después de ver varios legajos, como ya me conocía bien yo, el ojo paleográfico sirve para algo, pude realmente reconocer que esa parte era la que nos faltaba, que justamente es esta parte que está aquí en rojo, con lo cual quiere decir que se completa, tenemos una parte aquí en Simancas y la otra parte, el resto, que está en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, dicho esto, metodología de trabajo. Bueno, pues quiere decirse que lo primero que tenemos que un poco replantear es cómo se escribía en la España de la segunda mitad del siglo XVI. Y resumiendo mucho por falta de tiempo, simplemente decir que había dos tipos de escritura. Una escritura que era la socialmente más apreciada y que es la que se llamó en su día la letra bastarda, y luego una segunda letra más modesta destinada para aquellos pupilos que en su día iban a desempeñar un papel social de menos prestigio, realmente comerciantes, menestrales, lo que en el mundo italiano dice la litera mercantesca, de comerciantes. Bueno, nosotros nos vamos a centrar en la letra bastarda porque Cervantes ese es el modelo que aprende. Y esta letra bastarda no es una letra hispana desde el punto de vista de su origen, sino que, como nos suele ocurrir en muchas cosas de esta época, Italia es el gran patrón, es el paradigma, el modelo en muchos aspectos y, por consiguiente, nuestra bastarda española es una evolución de una letra italiana que era la cancelleresca.
pero para verlo con ejemplo visual, que es lo más importante. Aquí tenemos dos páginas espléndidas. La de la izquierda se debe al manual de caligrafía más importante que se ha escrito y, vamos, que se ha publicado en España, que es el de Juan de Icíar. Juan de Icíar hace el arte subtilísima por la cual se enseña a escribir. Y aquí realmente, desde el punto de vista paleográfico es muy interesante, pero desde el punto de vista bibliográfico es una joya porque tiene unos grabados xilográficos magníficos. Bien, entonces, como podemos ver en esta lámina, he cogido esta lámina precisamente porque está grabada en 1547, el año en el cual nace Cervantes. Luego, quiero decir, cuando él nace se escribía así en Castilla. Y bueno, y aquí veis que se llama cancelleresca, todavía con el nombre italianizante. Luego quiere decirse que ese era el modelo que se escribía en ese momento. Y de aquí se va a evolucionar a nuestra bastarda, que ya es unos años más tarde, unas décadas más tarde, evoluciona, se convierte en una escritura más fluida y después con rasgos manierísticos, como podéis ver en estos enlaces grafémicos, en estas abreviaturas, ya con estos arabescos, ¿verdad?, que reflejan muy bien la época. No olvidemos que aquí estamos en 1577. Por lo tanto, nuestro protagonista, don Miguel, realmente, bueno, pues aprendió en unas escuelas con unos maestros de escrituras que manejaban este tipo de escritura. Y, por tanto, una vez que ya conocemos cuál es el modelo que él aprendió, entonces nosotros, los paleógrafos, pues podemos, a partir de ese modelo que ha sido el paradigma, entonces analizar aquellos caracteres distintivos, que yo propongo llamar ideográficos, que son los que nos permiten establecer como una piedra de toque la identificación de una mano. Esos caracteres ideográficos son muy interesantes, pero por falta de tiempo solamente señalaré algunos sobre alguna imagen para que lo veamos bien. Quiere decirse que el corpus que hemos visto de estos documentos es un corpus que nos muestra la escritura de Cervantes, de una escritura cursiva y usual, y en función de las circunstancias concomitantes tendremos una escritura un poco más caligráfica, más cuidada, como vamos a ver a continuación, que sería este bellísimo ejemplo. Esta es la página, primero la que conservamos cuando él es todavía muy joven, es de 1582, y realmente él se dirige a Antonio Veraso, el omnipotente secretario, que realmente de Indias, y le escribe una carta cuidadosa al máximo, tanto en su contenido como en su aspecto físico, porque le pide un puesto en las Indias. Él se quiere marchar a las Indias después de toda la experiencia como soldado, como criado de Aquaviva, como es un hombre que ha tenido ya una vida plena, ha tenido toda una serie de problemas que ya todos conocemos, y desea marcharse para penetrar en ese mundo de conseguir una merced. Entonces escribe esta carta, la cual le pide, y termina con esta mención de Galatea que ahora veremos. A mí la carta, desde el punto de vista de lo que es el concepto de impaginación de la carta, es espléndido, ¿no? Vemos que tenemos aquí centrado el encabezamiento con la invocación verbal, la invocación simbólica, una impaginación cuidadosísima con estos márgenes a la italiana, el texto caligráficamente trazado, aquí tenemos la fórmula de despedida, y por último a la derecha, como si ya virtualmente estuviese a punto de salir del espacio gráfico, se despide, firma y se marcha, ¿no? Entonces, quiere decirse que es una carta desde el punto de vista proxémico muy interesante y que, por consiguiente, hay otro escritor de cartas que también ha escrito muchísimas cartas, que fue don Pedro Salinas, y él, como buen escritor de cartas que era, nos dejó un ensayo delicioso que se llama Defensa de la carta misiva. Y entonces él habla de la carta misiva y dice esto: el papel insigne de la pluma es personalizar la carta, es representar al que la escribe, inventarle algo como un rostro,
en el cual las facciones fisonómicas son transportadas a rasgos caligráficos. En suma, procurar que, además de leérsele, de entendérsele, se le vea un poco y se le vea cómo es él. Luego, quiere decirse que esta carta representa ese afán de que esta carta sea una tarjeta de presentación de cómo es don Miguel en este momento. Aquí veríamos un fragmento ampliado para que veáis la belleza de esta escritura, cuidadosísima. Evidentemente, esta carta ha hecho más de un borrador, probablemente, hasta llegar a esta versión definitiva y original. Y fijaros que aquí, en esta parte final, después de haber pedido la solicitud de este puesto, ya dice: y en este ínterin me entretengo en criar a Galatea, que es el libro que dije a vuestra merced que estaba componiendo. En estando algo crecida, irá a besar a vuestra merced las manos. Este juego metafórico, ¿verdad? La personificación del libro de Galatea. Cuando esté un poco crecida Galatea, va a ir a besar las manos de Eraso, es decir, le va a regalar un ejemplar para que lo pueda leer. Luego, este juego de esta carta espléndida, ¿no? Que por otra parte no le sirvió para nada porque el puesto no se lo dieron. Este sería el verso de esa hoja para que veáis cómo es una carta en la época, ¿no? Esta hoja se plegaba sobre sí misma, y entonces, una vez que estaba plegada, después se le colocaba una lengüeta que recogía, cerraba, sello con lacre, sello de placa, y quedaba ya cerrada. No olvidemos que los sobres no aparecen en Europa hasta 1850. Luego, quiere decirse que la correspondencia durante siglos ha discurrido así con la lengüeta. Otro documento, este es el documento 6. Este ya es un documento, veis, es un documento administrativo, ya no tiene esa preocupación caligráfica que tiene en el anterior, porque ya lo que está haciendo es un burócrata, está respondiendo a una necesidad puramente administrativa. Y a mí es un fragmento que me parece muy interesante porque nos muestra a un Miguel de Cervantes solidario, valiente, gallardo, porque se trata de lo siguiente. Don Miguel ha estado a las órdenes de Pedro de Isunza, que es proveedor de las galeras, era proveedor de las galeras, y en un momento la administración comienza a instruir un proceso contra Pedro de Isunza. Y entonces, ni corto ni perezoso, don Miguel escribe a la superioridad y le dice lo siguiente: que se sobresea el juicio, pide, ¿verdad?, a la superioridad, que se sobresea el juicio hasta que se sepa la verdad de este negocio, porque no es justo que por una simple petición del delator, sin otra información alguna, sea creído y más contra tan fiel criado de su majestad, como lo es el dicho proveedor Pedro de Isunza. Es decir, que se pone del lado de este proveedor y se dirige a la superioridad para reclamar justicia, lo cual me parece de una elegancia y de una dignidad espléndida, ¿no? Y ahora ya, aprovechando que tenemos este trozo, pues vamos a ver algunos caracteres de cómo es la escritura de don Miguel. Para empezar, podéis observar que no tiene en ningún momento ahí ningún signo de puntuación, ningún signo ortográfico, ni siquiera el punto de la i. Luego, quiere decirse que es una escritura que va toda seguida. Luego, desde el punto de vista ya de rasgos paleográficos, solamente 3 o 4 para que podáis ver un poco la metodología de trabajo de identificación de manos. Una de las características de don Miguel es el hecho de que el grupo vocal más ST le da un tratamiento muy particular. Mirad aquí, hasta, la fusión de hasta. Vemos aquí vocal más ST. Luego aquí, aquí vemos vocal más ST, justo, etcétera, ¿no? Por otro lado, vemos aquí encontramos la abreviatura que, una abreviatura que es muy peculiar de él y que realmente procede de nuestra escritura castellana más auténtica, la que a mí más me gusta, la escritura cortesana, es una evolución de la cortesana y es un rasgo muy característico suyo. Por otro lado, también veremos en la escritura de Cervantes un uso de mayúsculas en unos lugares que no
no tienen una justificación gramatical, por lo cual yo propongo llamarlas mayúsculas inmotivadas. Por ejemplo, vamos a ver aquí, dice, se sobresea hasta que se sepa la verdad de este negocio porque, y escribe este porque con mayúscula, porque es justo con mayúscula, petición con mayúscula, creído con mayúscula, criado con mayúscula, etc. En cambio, Pedro de Isunza con minúscula. Luego veremos también otro elemento, y esto es común, no es un rasgo cervantino ni mucho menos, el hecho de que no hay una separación de palabras siguiendo nuestros criterios actuales, sino que realmente, como la escritura es un dictado interior, con mucha frecuencia se fusionan determinados sintagmas. Por ejemplo, se sobresea hasta que, y veis que se sepa, todo unido. Y así podríamos seguir. Esta es otra carta otro documento de don Miguel. Es un documento que la escritura, como veis, está un poquito más deshecha, más deformada, por una sencilla razón, porque cuando leemos este documento vemos que al final nos enteramos de que en este momento desde la cárcel escribe este documento y nos dice: si Dios fuere servido, saldré presto de esta prisión y satisfaré a vuestras mercedes en todo lo que me mandaren, que ya se sabe cuán puntualmente doy mis cuentas. Luego, quiere decirse que este documento lo hace, y en cuanto me saquen de la cárcel podré demostrar los documentos, porque en la cárcel no tiene posibilidad de defenderse, ¿verdad?, y mostrar su honestidad. Aquí tendríamos el documento completo y esta sería la parte final con la transcripción. Otro aspecto fundamental de Cervantes es el análisis de su firma, ¿verdad? La firma de cualquier persona es un elemento siempre extremadamente interesante y además es el sello que todos, de identidad, que todos tenemos, ¿verdad?, desde el momento que somos personas alfabetizadas. Y en cualquier caso, esta firma evoluciona con el paso del tiempo y es también un elemento interesante a efectos de identificar, reconocer la autenticidad de una firma y también datarla hasta cierto punto. Con lo cual quiere decirse que, como en el corpus hemos visto, hay 20 suscripciones auténticas que van del año 82, 1582 a 1604, lo que decir es un arco temporal muy amplio, lo cual nos permite ver cómo va evolucionando esta firma. De tal manera que, a través de ese análisis, si el día de mañana aparece otro documento cervantino que no esté fechado, podríamos, con un margen de tolerancia, situarlo cronológicamente. ¿Cuáles son las características evolutivas de la firma de Cervantes? Bueno, pues es, por un lado, la extensión de la secuencia verbal. En segundo lugar, la grafía del segundo apellido. En tercer lugar, la disposición espacial del mismo. Y, por último, los complementos ornamentales. Ahora vamos a verlo prácticamente, que es lo mejor. Sencillamente, este es de esa carta que ya hemos visto, el primer documento tan cuidada, tan esmerada. Es muy joven. Quiere decirse que tiene 34 años cuando hace esta firma y además, como ha ensayado muchísimo la carta, veis que la palabra Miguel, por ejemplo, está hecha muy escolarmente, con escasa espontaneidad gráfica, sino muy cuidando, ¿verdad?, hacer el trazado caligráfico. Entonces, aquí vemos que es una firma que simplemente se lee Miguel de Cervantes, tiene una antefirma, tiene un bucle que la corona y luego tiene una espléndida rúbrica, ¿verdad?, en forma de volutas que van decreciendo y que realmente, bueno, ha sido fruto de un ensayo, ¿verdad?, hasta conseguir este movimiento giratorio de la muñeca, que le da una gran prestancia a la firma cervantina y que muestra, como se llamaban los humanistas de la época, la arrogancia, ¿verdad?, de la firma de los humanistas, y aquí hay una cierta herencia de ese afán arrogante de la juventud. En cambio, en este segundo documento, veis la firma ahí, nos dice de 1589. ¿Qué notamos?
bueno, pues ya la firma está un poquito más deshecha, ya es más espontánea, ya es más mecánica, ya no hay ese afán caligráfico. Lo que era la antefirma ya se convierte sencillamente en un trazo oblicuo. El bucle, en cambio, sigue y, sobre todo, encontramos una gran novedad, y es que Miguel de Cervantes se enriquece con un segundo apellido que no es directamente el de su madre, pero sí es un apellido tomado en préstamo, ¿verdad? Y que se caracteriza porque es Saavedra y va a mostrar un elemento que va a continuar siempre, que es la sílaba sa, que siempre la escribirá separada, y luego el Saavedra, en este caso con V. Como podéis ver, Miguel de Cervantes lo ha hecho de un trazo, ¿verdad? Es un uso frecuente en él este tipo de firma, y no se ha fusionado todavía Saavedra, lo cual quiere decirse que la adquisición, la incorporación de este segundo apellido, siempre colocado debajo, es un hecho que todavía acaba casi de producirse. En este siguiente ejemplo, ¿qué observamos? Bueno, pues Miguel de Cervantes, Saavedra. Ya Saavedra, veis, ya se ha fusionado. Es homogéneo gráficamente con el resto de la firma, y vemos la sílaba sa separada, como ya hemos visto, pero ya incluye otra novedad, y es que en posición intervocálica el sonido, ¿verdad?, de la V va representado gráficamente por una U. Tiene el bucle, tiene la antefirma, tiene la rúbrica, y aquí podéis ver esa escritura ya que hemos visto, esas mayúsculas inmotivada, por ejemplo, doyme por notificado lo contenido con C. Aquí el grupo EST, aquí otra mayúscula inmotivada, aquí otra, etcétera. Como veis, en el momento en que se empieza a conocer los rasgos, ya se va perfilando muy bien su forma de escribir. Y ya llegamos a 1598, tiene 50 años, para la época ya es una persona de bastante edad, y bueno, pues ya tenemos un Cervantes que ha evolucionado, que ha vivido, que ha tenido muchas experiencias de todo tipo y que ya empieza a desprenderse de lo que es superfluo, de lo que son vanas aspiraciones propias de la juventud, y entonces, bueno, abandona el Saavedra, ¿verdad?, que es ese apellido que él se ha incorporado en un cierto momento de su vida, y simplifica al máximo, se queda con Miguel de Cervantes y elimina todo lo que era retórica y superficialidad en la firma, y se queda con lo esencial. Es una prueba de vejez de don Miguel. Y ya para terminar, el documento que antes se ha mencionado aquí, este es el famoso documento que es enormemente, a mí me parece enormemente emotivo, porque es el documento que recoge dos pasos que eran imprescindibles en las ediciones de la época. Es decir, solicitar la aprobación, una licencia, para poder realmente editar una obra, había que obtener este permiso oficial, podríamos decir, y en segundo lugar la posibilidad de pedir un privilegio que en términos de la época equivaldría, evidentemente, con nuestro concepto casi del copyright, de los derechos de autor, es decir, pedir privilegio que se le concediera unos años para que él pudiera hacer uso exclusivo de esa obra durante un tiempo. Entonces, como ya aquí se ha dicho también, pues fue realmente don Francisco Rico el que realmente identificó que la letra de este texto, de este formulario de solicitud, era de Francisco de Robles. Entonces, ¿cómo es el formulario? ¿Qué es lo que nos dice este formulario? ¿Cómo se dirige Cervantes a la Administración para que le concedan ese permiso? Y dice: muy poderoso señor Miguel de Cervantes, digo que yo he compuesto un libro intitulado El ingenioso hidalgo de la Mancha, del cual hago presentación a vuestra Alteza. Pido y suplico sea servido de darme licencia y privilegio para imprimirle por 20 años, atento al mucho estudio y trabajo que en componer el dicho libro he gastado, y ser de lectura apacible, curiosa y de grande ingenio. Esto es lo que él dice en pro de su obra. Que en ella recibiré gran bien y merced,
La palabra merced, que en todos los documentos parece. Siempre está solicitando, ¿verdad?, a la superioridad una merced. La verdad que con poco éxito, etcétera. Este es el formulario oficial. Bueno, esto lo hace cuando tiene 56 años. Contestación de la Administración, como siempre, el verso del documento. Volvemos al documento y aquí nos vemos muy bien todo el mecanismo y la maquinaria de una administración papelera como era la administración castellana de esta época, ¿no? El funcionario que ha recibido este documento nos da, es el secretario Gallo, y él pone el nombre del solicitante, Miguel de Cervantes, y aquí abajo, de su misma mano, pone pide imprimir un libro y privilegio. Y luego, aquí tendríamos lo que llamaríamos hoy, en términos burocráticos, el sello de entrada, Valladolid, a 20 de julio de 1604. Y luego vemos que véase, a otro funcionario pasa y dice véale, y pasa a otro funcionario, señor Ramírez de Arellano, y pasa a otro funcionario, y entonces dice, véale Antonio de Herrera, ¿verdad? Es la administración, esa burocracia que pasa de una mesa a otra, ¿verdad? Y todo el mundo, bueno, y ya al final, ¿verdad?, pues se lo dan a Antonio de Herrera, que es realmente el cronista e historiador, y que finalmente lo lee este manuscrito, ese manuscrito que no tenemos, que probablemente no era autógrafo, sino que probablemente era la copia hecha por un profesional para que el editor pudiese sobre ella componer el Quijote. Y este es el juicio crítico que establece el bueno de Antonio de Herrera y dice lo siguiente: por mandado de vuestra Alteza, he visto un libro llamado El ingenioso hidalgo de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra, y me parece, siendo de ello vuestra Alteza servido, que se le podrá dar licencia para imprimille, porque será de gusto y entretenimiento al pueblo, ¿verdad? Este aspecto social, de gusto y entretenimiento al pueblo, a lo cual, en regla de buen gobierno, se debe tener atención. Aquí vemos al político, ¿verdad?, que evidentemente hay ese políticamente correcto, hay que ser en todo momento. Allende de que no hallo en él cosa contra policía y buenas costumbres, y lo firmé de mi nombre en Valladolid a 11 de septiembre de 1604. Este fue el primer lector que tuvo el Quijote, y gracias a su juicio afirmativo, pues se le concedió la licencia y el privilegio, en lugar de 20 años, solamente se le concedió 10. Y ya he agotado el tiempo. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional, a su directora, por esta invitación a participar en la presentación de este libro. Y, sobre todo, mi enhorabuena a Dionisio Redondo, un hombre realmente que yo creo que pasará a la historia de los fastos cervantinos, o por lo menos de este centenario tan desvaído y tan aguado. Y, por otra parte, un hombre tan ajeno a las pompas y vanidades del mundo, que hace 2 días hablé con él por teléfono y no me había dicho nada de que hubiera obtenido este premio. Realmente es un hombre fantástico. Se ha convertido hoy hasta en alma mater, fíjense. Les prometo que no voy a hablar más de un cuarto de hora,
porque si no, Sandra Cerro me mata. Y, por lo tanto, iré muy al grano. El libro, ya se les ha dicho, colma una laguna. Han visto cómo era el anterior y cómo es este. El anterior, al dar cabida a documentos falsos, evidentemente, el estudio de la ortografía, salía un estudio totalmente anómalo, porque mezclaba, por decirlo así, churras con merinas. Por lo tanto, la ortografía de Cervantes era absolutamente incomprensible. Por lo tanto, la labor primera que se ha tenido que hacer en este libro ha sido una labor de criba, separar el grano de la paja y ver qué autógrafos son los verdaderos. Fíjense que en el último momento, cuando ya estaba casi todo hecho, los documentos estaban ya digitalizados, de repente surgió una duda sobre unos documentos en Simancas, pues Dionisio Redondo dijo: si hay documentos todavía que sean autógrafos, vayamos a Simancas y separemos los que son de verdad autógrafos y de los que no. Y efectivamente, gracias a eso, tenemos el autógrafo más largo de Cervantes, porque a última hora Dionisio Redondo dijo: no, aunque a mí me cueste más, efectivamente, vamos a hacer un libro que quede, por lo menos, durante un tiempo, y que no hagamos trampas si sabemos que hay un documento que es auténtico. La ortografía de Cervantes. ¿Qué ocurría con la ortografía en época de Cervantes? Ahora parece muy fácil. Tenemos una Real Academia que fija, limpia, da esplendor, nos dicta unas reglas, nos metemos muchos con las reglas de la Academia, la criticamos, pero en fin, es muy cómodo tener unas reglas. En época de Cervantes, evidentemente, no existía academia, no existía nada de esto, y cada cual escribía como buenamente Dios le daba a entender. Había en aquel momento dos corrientes de ortografía. Una, la que intentaba escribir, adecuar la ortografía a la escritura. Eso era lo que había pretendido y propugnado Antonio de Lebrija. Y otra que, en pleno Renacimiento, intentaba volver a la ortografía clásica. Piensen que en este momento no es como ahora. En tiempo de Franco, acuérdense que un ministro dijo que para qué servía el latín. Y alguien le recordó que para que los de Cabra, de donde era el ministro, se supiera que se llamaban egabrenses. Hoy yo creo que algún ministro podría también repetir la misma pregunta, pero en la época de Cervantes no. En la época de Cervantes todo el mundo sabía su latín. Cervantes sabe latín y se maneja en latín. No es un excelso humanista, pero es un hombre que sabe bastante más latín de lo que es la norma hoy en día, por decirlo así. Por lo tanto, ante estas dos tendencias, unos irán por un lado y otros por otro. Fíjense cómo, por ejemplo, en los demás países europeos vence la tendencia culta, el francés, el inglés, el alemán. En cambio, el italiano, el español y el portugués intentan adecuar la ortografía al habla. Veamos ahora, ya entremos en la ortografía cervantina. La ortografía cervantina es lo más sencillo posible. Rehuye, es como esa llaneza que recomendaba el Quijote a Sancho. Por ejemplo, rechaza todo lo que sea redundante. En aquella época era frecuente usar la cedilla antes de las vocales E e I. Bueno, esto le parece que no tiene por qué ser así y por lo tanto escribe siempre cebada o ciento. Los cultismos estridentes le repugnan. Por ejemplo, la geminación de vocales. En esta época los escribanos no dan C, sino dan CE. Y escriben B, bidet y fides, sí, C y B. Pero todavía seguimos escribiendo CRE.
y no decimos cree. Es curioso que el átono proveedor frente a un tónico provee. Es curioso esta separación entre las dos formas, proveedor con simple y provee tónico. Y así se explica que escriba Saavedra porque son dos sílabas. Sa-a, en otras partes aparece escrito Sayavedra o Sa-javedra. La geminación de consonantes que se había puesto de moda en posición medial, escribir normalmente corrección, oficio en vez de oficio con dos Fs, comisión en vez de comisión con dos Ms y dos S, solicitud en vez de solicitud con dos Ls. Y todas estas formas verbales, pudiese, diese, pagase, siempre las escribe con una sola S. En posición final, pues 1000. Los escribanos, por influjo latino, de 1000 escribían 1000 con dos Ls. En este aspecto, evidentemente, Cervantes escribe siempre 1000. Y, curiosamente, sin embargo, acepta una grafía culta, hierónimo, en vez de Jerónimo con G, que era la grafía normal en la época. Los grupos consonánticos, normalmente simplificados también. Por lo tanto, dirá octubre, septiembre, en vez de descerrajar, descerrajó, que es la forma fonética. Las formas verbales en SC, que eran muy latinas entonces, se decía de merescere, pues merecer, parecer, conocer, cognoscere, ¿no? Pues todo esto a Cervantes normalmente también le parece mal y estas formas en SC las deja merece, parece, conocido, tal como hacemos nosotros. Algunas veces admite formas cultas como executado, excepto, enmienda, conmigo y receptor, en vez de las formas executado, excepto, enmienda, conmigo, sin M, y receptor, que serían las vulgares. Hay algunas de ellas, por ejemplo, receptor, el receptor es el recaudador. Bueno, pues hay que tener cuidado con el recaudador, y es una forma culta, pues se escribe normalmente con PT, con el grupo receptor. Conserva así algunos rasgos arcaizantes, por ejemplo, I en posición Y, en posición inicial, Indias, interim, iré, o en segundo elemento de diptongo el tipo reino. Aspira la H. Por ejemplo, él escribe siempre la hambre y aspirando esa H. En el ordenador inmediatamente me corregía cuando exponía la hambre, el ordenador saltaba e inmediatamente me ponía el hambre. De modo que había que tener mucho cuidado que la hambre no se me convirtiera en el hambre. Escribe siempre, curiosamente, en las formas verbales A y E, las escribe sin H. Ha deseado, ha mostrado, he venido, he tenido, estas normalmente sin H, siempre. Frente a Góngora, que es de una generación más joven, utiliza la X en las formas estas, dice, truse, cuando Góngora ya escribe con J, dije. Gracias al documento autógrafo que descubrió Amelia de Paz, ese documento fantástico que nos habla Góngora en contra de un inquisidor, curiosamente. Otra vez, otro rasgo arcaizante, la Z en hacer, facer, cuando Góngora ya escribe hacer, pero aquí con C con cedilla. Y el último rasgo arcaizante, la separación de palabras en los adverbios en mente, que evidentemente son dos palabras, injustamente o
se para en final de línea puntualmente. ¿Para qué nos sirve el conocimiento de la grafía de Cervantes? Pues para rechazar como autógrafos documentos que aparecen rasgos que no son cervantinos. Por ejemplo, si aparece una C con cedilla, inmediatamente sabemos que ese documento, si aparece sistemáticamente, no es cervantino. Si se usa S líquida en posición inicial, el tipo de esa escritura tan culta y tan falsa, scribano, scripta, en vez de escribano y scripta, geminadas del tipo comisión, grupos consonánticos como septiembre, y cuando, en cambio, se hacen contracciones de las que Cervantes huye. Por ejemplo, en la petición de que se escriba, de que se publique el Quijote, se encuentra una forma ken, ¿por qué en? Cervantes siempre escribe qué es, sobre ello, ante él, no hace esa contracción como otros escritores de la época lo hacen. En relación con los impresos, ¿qué nos dice la ortografía de los autógrafos? Pues que la Galatea, la obra del principio, es la obra que se aleja más de los cánones ortográficos cervantinos. Es una obra en que está totalmente escrita a la manera culta. Se aproxima más, en cambio, a las comedias o el viaje del Parnaso. En fin, no quiero decir más porque si no me pasaría del cuarto de hora que les he prometido y yo quiero cumplir mis promesas y quiero acabar, sí, felicitando otra vez a Dionisio Redondo porque realmente nos ha dado un libro precioso y nos ha hecho disfrutar a todos los autores con él. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Sandra Cerro, me he encargado de hacer la parte más, y voy a cerrar también con la parte más de cotilleos, ¿vale? Cotilleos sobre Cervantes, sección cotilleos. Si bien hemos dicho que no se conoce mucho sobre la personalidad de Cervantes, porque tampoco dejó mucho escrito sobre él mismo, sí que a través de los rasgos de su escritura, y también a pesar de que estos manuscritos que hemos analizado lamentablemente tampoco cuentan nada de sí mismo, no podemos saber nada de él, sí que leyendo un poco entre líneas, a través del análisis grafológico de su escritura, sí que podemos descubrir algunos rasgos de personalidad de él. Como decía antes Elisa, un poco el retrato que se deja en la carta y que hay que saber leer un poco entre líneas, ¿no? He puesto esta cabecera. La pluma es la lengua del alma, esta frase la dijo Cervantes y casi sin darse cuenta dio una definición de lo que es la grafología, ¿vale? La grafología decimos que es una técnica científica que estudia la personalidad del individuo a través del análisis de su escritura. Podemos ver a través de la escritura no solo la personalidad, el carácter, el temperamento, la forma de ser, sino también podemos ver emociones, sentimientos, el apasionamiento, en este caso, que tenía Cervantes y que ahora vamos a desvelar también con algunos ejemplos. Os voy a ir poniendo algunos ejemplos gráficos que se ven mejor sobre la escritura y os voy explicando un poquito los 4 o 5 rasgos de personalidad que más llaman la atención de Cervantes. Lógicamente no he podido destripar todo el artículo, no os voy a contar todo aquí, ¿vale? Tendríais que leer el libro para
para poder verlo todo, pero sí que vamos a contar un poco lo más importante, ¿no? Lo que más llama la atención, sobre todo, de su personalidad. Quiero empezar también contando cuáles han sido las fases de investigación, que son las etapas en las que está compuesto este artículo. La primera parte incluye un análisis morfológico, un poco detallando cuáles son los rasgos más característicos tanto de la escritura como de la firma, lo que llamamos los gestos tipo, que son los rasgos que más identifican la escritura y con ella la personalidad de Cervantes. Luego se ha procedido a hacer un estudio grafológico de personalidad, ¿vale? Que lo tenéis completo en la obra, y luego también un análisis de los 12 autógrafos desde el punto de vista emocional. Muchas veces cuando hay alguna circunstancia en nuestra vida o alguna cosa que nos altera, igual que se nos traba la lengua cuando nos ponemos nerviosos con algo, cuando estamos escribiendo podemos tener lo que se llama un lapsus calami, que determinada palabra que nos causa un determinado impacto emocional, o incluso cuando estamos metiendo una mentira, eso se va a traducir en nuestra escritura de alguna forma, bien con un titubeo, bien con una tachadura o un cambio en esa palabra. Vamos a ver algún ejemplo también, porque Cervantes también tenía algunos lapsus calami de estos. Aquí os he puesto un texto, generalmente, salvo el primero que hemos visto, que lo ha expuesto Elisa, salvo el primero, que es el que escribió cuando era más joven, que está el texto mucho más cuidado, la caligrafía mucho más cuidada, mucho más lenta, también era por la intención que tenía de claridad y de aparentar una apariencia formal y seria. En el resto de los autógrafos, la verdad es que Cervantes se dispara, como se dispara un poco el temperamento que tenía, apasionado y fuerte, que a pesar de que intentaba mantener el tipo, luego no podía contener su verdadero temperamento y su verdadero pues eso, apasionamiento, capacidad de iniciativa. Perdía un poco el nervio, le perdía un poco el nervio. Si veis en este texto, lo dividimos en dos partes. Cuando empezamos a escribir un texto, generalmente todos tenemos la caligrafía bastante cuidada, ¿vale? Empezamos a escribir todos bonito, claro, en la carta. Al principio, la parte superior de la hoja es el plano consciente. Ahí todos estamos poniendo conciencia de lo que estamos escribiendo y también de que lo queremos escribir bien y claro. Luego, en la zona inferior, tendríamos el plano inconsciente. Si os fijáis, hay muchísima diferencia entre las 4 o 5 primeras líneas del escrito y las últimas. Vemos que empieza a aumentar de velocidad, empiezan a aumentar la cohesión entre letras y empieza a aumentar también la inclinación. Se va disparando la inclinación. Eso nos dice esto que os he comentado. Al principio intentaba parecer vehemente, tranquilo, pero a medida que avanza aparece realmente el Cervantes auténtico, que era una persona apasionada y que no podía estar quieta, no podía estar escribiendo despacio. Supongo que os pasará a muchos que no podéis escribir despacio porque tenéis un temperamento ágil, muy vivo, muy nervioso. Pues eso también le pasaba a él. Y aparecen lo que llamamos hiperligados, que también lo ha comentado Elisa, que es fruto de esa agilidad. Fruto de esa agilidad en la escritura empiezan a aparecer palabras ligadas entre sí. No se para entre una y otra, porque su mente va mucho más deprisa que su mano y quiere ir muy deprisa, ¿vale? Todo esto nos habla de, como os digo, una persona muy nerviosa, muy emotiva, muy pasional. También la escritura muy a la derecha nos explica esa capacidad de iniciativa y exceso de apasionamiento, quizá incluso pérdida del control de los impulsos. Era bastante irreflexivo, era una persona bastante irreflexiva y aventurera, como, claro, así se metía en los líos que se metía, ¿no? Porque no era una persona muy tranquila de estar en casita escribiendo tranquilamente. No le veo yo a Cervantes escribiendo tranquilo durante mucho tiempo seguido, sino que siempre tenía esa necesidad de meterse en aventuras y de estar activo y de no parar mucho. Aquí podemos ver rasgos, como hemos dicho, rasgos progresivos, que son los que están marcados con las flechitas. Si os fijáis,
el pie de la Q, en vez de subir por el mismo sitio por donde baja, lo que hace es avanzar a la derecha. Eso va también un poco ligado a la velocidad de la escritura, a la inclinación de las letras. Todo eso nos está indicando vivacidad intelectual y mucha capacidad de iniciativa y de proyección. Era un temperamento apasionado, valiente y muy vehemente, era incluso temerario. Era una persona que tenía tendencia a meterse en líos porque no pensaba las cosas antes de actuar. Las letras inclinadas a la derecha, como os digo, también sería iniciativa y sociabilidad. Era una persona sociable que necesitaba de otras personas a su alrededor, no era una persona solitaria. Y luego una cosa que llama mucho la atención en grafología, que es la letra G, ¿vale? La letra G es la letra de la sexualidad. En este caso podemos ver que Cervantes tenía una pulsión sexual bastante fuerte, ¿vale? Tenía una G muy larga y muy pronunciada, con un bucle bastante pronunciado, ¿vale? Entonces esto nos habla que era una persona muy pasional, muy apasionada y tenía una pulsión sexual bastante potente, vamos, tenía poderío aquí el señor Cervantes. La escritura dinámica, muy ágil, nos está hablando de agilidad mental, de genio vivo, de ingenio, ¿vale? Y también de fluidez tanto verbal como escrita. Se le iban ocurriendo las cosas sobre la marcha, tenía mucha capacidad de improvisación y muchísima creatividad. Quizás podría decirse que le desbordaba un poco su creatividad, aunque luego vamos a ver su escritura comparada con la de un colega suyo con el que siempre le mencionan, y vais a ver que si Cervantes tenía agilidad mental, su colega tenía casi más, ¿vale? No. Imagino que estaréis pensando quién es, ya os lo vais a ver ahora al final. Luego, ligados originales, me refiero a los ligados, por ejemplo, los que ha comentado también Elisa, ¿vale? Tiene una forma de ligar algunas letras que es extremadamente original y muy peculiar de su grafía. Esto nos habla de mucha inteligencia, de agilidad mental, de capacidad de tener una visión estratégica de las cosas. Tenía un pensamiento estratégico, era una persona muy despierta, muy abierta a todo, muy curioso, y ahí destaca también su ingenio también. Se suele decir el caballero de la triste figura. El otro día que estuve en la presentación del libro de José Manuel, comentasteis algo de que se pensaba que Cervantes era un hombre triste, pero lo que era que tenía una visión de la vida que siempre veía el lado positivo de las cosas, o algo así comentabais el otro día Andrés Tapiello y tú. Y sí que se ve generalmente los renglones ascendentes en todas las cartas. Nos están demostrando que tenía un talante optimista. A pesar de todo lo que tuvo que pasar, sí que tenía, aparte de un talante optimista, de ser una persona positiva, que tenía una visión muy positiva de la vida y de las cosas, tenía capacidad muy buena para resurgir de sus propias cenizas. Cuando tenía un contratiempo o un problema, también eso parte de la inteligencia, lo que te hace un poco crear y sacar recursos personales para superar adversidades, que es lo que llamamos la capacidad de resiliencia. Él la tenía, o sea, era una persona optimista, era una persona creativa e inteligente, siempre iba a sacar recursos positivos para superar cualquier contratiempo. Y luego la parte emocional que os he comentado, como os he dicho, que hay veces que cuando uno está escribiendo algo que le causa una emoción, un impacto fuerte, se va a traducir de alguna manera en lo que escribe. Este es el texto que hemos comentado también antes, que está escrito desde prisión. Si todos los textos de Cervantes tienen una escritura bastante agitada porque él mismo tenía la agitación metida en el cuerpo, en este destaca de una manera mucho más llamativa. La agitación del texto está mucho más agitado, está mucho más movido que los demás. Y luego hay un pequeño detalle, que además Elisa ha leído justamente esta frase. Fijaos, la palabra prisión está escrita en mayúsculas, ha querido ahí destacar esa palabra, y luego aparte, si os fijáis, tiene un salto por encima de la línea de base
del renglón. Está un poco subida, ¿vale? Entonces, aquí lo que está manifestando es, por favor, quiero salir ya de la prisión, dejadme salir de aquí. La palabra prisión está por encima, lo que nos está diciendo que esa palabra le está causando un impacto emocional y se está traduciendo en su forma de transmitirlo también en el papel. Y luego, para finalizar, igual he ido muy deprisa, pero yo es que resumo mucho. Fijaos la comparativa de la escritura de Cervantes y su enemigo, entre comillas, Lope de Vega. Si vemos la escritura de Cervantes, que es muy agitada y muy movida, si la comparamos con la de Lope, se queda corta. ¿Vale? Vemos que es una escritura que incluso parece una persona tranquila al lado de Lope. Y luego fijaos también, qué curioso, porque si bien Cervantes era una persona orgullosa, tenía cierto carisma, cierto orgullo de sí mismo, vemos cierta humildad en las mayúsculas. Las mayúsculas suele hacerlas bajas, ¿vale? O sea, que sí que nos dice que era una persona orgullosa, pero por otro lado también tenía cierta humildad. Y si la comparamos con las mayúsculas de Lope de Vega, podemos ver que el ego lo tenía Lope. Entonces, ahí podemos entender un poco que la competencia que se hacían los dos era una verdadera lucha de talentos, era una lucha de ingenios impresionante, y que si Cervantes era productivo, tenía rendimiento, pues Lope iba mucho más allá. O sea, era difícil competir con Lope de Vega, y lo podéis ver en la diferencia también de la escritura, que la de Lope es mucho más agitada, mucho más grande, era una persona que necesitaba destacar mucho más que Cervantes, y aquí hasta Cervantes nos parece un angelito al lado de Lope de Vega. Para que veáis un poco también que muchas veces, para entender una escritura, hay veces que hay que verla comparada con otras. Generalmente es como realmente se ve una personalidad si la comparas con otra. Y en este caso he querido compararla con la de Lope de Vega, porque sí que siempre se ha hablado de esa competitividad que tenían entre los dos. Y nada más, cierro aquí, ¿vale? Ya no os puedo contar más. Hasta aquí puedo leer, como diría aquella. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que han sido interesantísimas todas las intervenciones, de una gran altura, como no podía ser menos, dadas las personas que hoy están ocupando la mesa en esta biblioteca. Hemos aprendido, hemos disfrutado, se nos ha hecho corto el tiempo, y muchísimas gracias por habernos aportado todo este caudal de conocimiento a todos nosotros. Y ahora no vamos a tener turno de palabras porque ya es un poco tarde, pero vamos a poder charlar, compartir ideas, discutir sobre lo que hemos oído, también sobre otras cosas, en el vino que, por gentileza de Dionisio, vamos a tener ahora una pequeña copa para poder seguir charlando. Muchas gracias a todos.